Hola, en este video explicaré sobre la ecuación general de una parábola. Bueno, continuando con el tema. De hecho, he subido 4 partes de la parábola porque el PDF es bien grande, ¿sí? Insisto, esos PDFs, insisto, estudienlo bastante. En un dado caso, bueno, sería ideal que lo copiaran para que no lo estuvieran viendo en el PDF, ¿sí? Así de que hago la sugerencia que lo estudien y que lo anoten, sí, lo escriban, eso sí, escríbanlo en su cuaderno. Yo sé que es bastante, pero la ideal de que bajo ese contenido yo voy a estar a ver lo que es dando unos ejemplos en esta semana. Más que todo estaré subiendo ejemplos de cómo resolver este tipo de ejercicios de ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Ahora, esta es una forma más clara, creo yo, cómo se puede expresar una función cuadrática en forma de función, valga la redundancia. Anteriormente ustedes tenían igualada a cero, ¿verdad? Tienen una gran expresión, entonces usted la puede simplificar y al final podemos tener la forma, bueno, la anterior se conoce como la forma canónica. Después de la forma canónica se conoce como ya la eh, centrada en h más x, perdón, sí, no sería centrada en h más k, h, k. Pero en general, una función cuadrática se expresa de esta forma. Y igual, ¿sí? A x al cuadrado más bx más c. Donde a, b y c son números reales, ¿sí? Son los coeficientes b, c se pueden ser cero, ¿sí? Puede ser que b sea cero o que c sea cero, ¿sí? Pero a igual a cero es una recta, ¿sí? Entonces no es una parábola. Entonces el coeficiente de A, ojo, el coeficiente de A se denomina el coeficiente principal y el coeficiente de B es en términos independientes. Pero A en este caso no tiene que ser cero. Bueno, aquí si A es igual a cero, entonces no es una recta, no es una parábola, ¿sí? En este caso, yo estoy diciendo de que A va a ser cualquier número, ¿sí? Entonces cuando vamos a trabajar con parábola, vamos a estar trabajando con x cuadrado, ¿sí? Ahora, forma de una parábola, el coeficiente A de la parábola determina su orientación. En el video anterior yo explicaba sobre un P mayor o menor, ¿verdad? Entonces eso es como la forma general de la parábola o cómo se ve realmente, pero ya cuando tú despejas todo y lo igualas a la función igual a y, o sea, y igual a un polinomio de grado 2, de grado 2 porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Se puede expresar de esta forma, ¿sí? Entonces A si es mayor que cero, o sea, si A es positivo, ojo, si A es positivo, la parábola abre hacia arriba, ¿sí? Y si A es negativo, ¿sí? O sea, x menos x al cuadrado, ¿verdad? Si es negativo, la parábola abre hacia abajo, ¿sí? Esto lo dejo también en la plataforma como en el PDF. Y los puntos de corte de los ejes a las abscisas ocurre cuando y es igual a cero, ¿sí? Entonces, para calcular el punto, para resolver la ecuación, resulta que al cambiar y igual por cero, es decir, resolvemos la ecuación de segundo grado. Ojo, la ecuación de segundo grado, ¿por qué de segundo grado? Vuelvo a repetir, porque su exponente es 2, ¿sí? Su mayor exponente es 2, x al cuadrado, ¿sí? Como la ecuación de 12, bueno, de segundo grado puede tener una o dos soluciones o ninguna solución. Entonces, para que pueda tener dos soluciones o una, tiene que ver los puntos de corte con el eje X o C o X. ¿Qué es OX? La pregunta, el eje OX. ¿Qué sería el eje OX? El eje OX se conoce mejor como el plan, o sea, el eje X, ¿sí? Los cortes con la recta horizontal de X. Porque estamos diciendo que si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, obviamente, en este caso el vértice es acá, ¿sí? Que es 0,0, abre hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Que si yo bajo este vértice, la parábola cortaría el eje X, ¿sí? Entonces, de igual forma, si yo subo esta parábola, o sea, yo subo este vértice un poquito arriba, así, digamos que lo subiera a 1 positivo, ¿sí? No estuviera en 0,0, sino que estuviera en 0,1,
cortaría el eje X. Entonces a eso se está refiriendo en los puntos del corte con el eje OX, ¿sí? Entonces tenemos la siguiente parábola. En este caso, no sé, bueno, aprenderemos lo que es la función cuadrática, ¿sí? La función cuadrática tiene esta forma, ¿sí? Donde sabemos de que el primer término, explicaré un poco más sobre lo que es una función cuadrática, ¿sí? Bueno, de hecho estoy explicando qué es una función cuadrática, pero la ecuación de la cuadrática se le conoce como lo que está presenciando en pantalla, ¿sí? Como x igual a 2 más o menos la raíz de los valores, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos esta función y tenemos el primer valor o el primer corte, ¿sí? Que sería en 1, ¿sí? Entonces, aplicando la ecuación de la cuadrática, a sustituir los valores, tengo que el corte es en 1. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, o sea, el mismo procedimiento, aplicando el mismo procedimiento para el siguiente ejemplo, aquí podemos notar lo siguiente, que aquí los cortes ya cambian, ¿sí? Un corte puede ser en 1,01 y en 3,1,0 y 3,0, ¿sí? Es lo que me estaba refiriendo anteriormente, que ahora el vértice se ha movido y corta el eje X, ¿sí? Entonces se aplican este tipo de fórmula, la que tengo aquí en pantalla, ¿sí? Lo mismo caso, bueno, para este ejemplo sería lo mismo, ¿sí? Pero el vértice es en 0,1, ¿sí? Que corta al eje X. Acá corta en 2 puntos al eje X, ¿sí? Y existe también que puede ser que no corte al eje X, ¿sí? Existe la posibilidad que si no corta el eje X, aquí tenés una raíz de un número complejo, raíz de -4. Entonces quiere decir que no corta el eje X, ¿sí? Entonces corta el eje Y. Ahora, si nosotros podemos ver acá, tenemos ¿qué ocurre cuando x vale 0? Dice, para calcular el punto, o calculamos sustituyendo x igual a 0, la ecuación obtenemos que x igual a c, igual a la ecuación, ¿verdad? Por lo tanto, el punto de corte sería en 0,c. El vértice de la parábola del punto cuya ordenada es x igual a menos b sobre 2a, es el vértice de la parábola en el punto máximo o mínimo de 1 o de 2, ¿sí? Entonces, si la parábola tiene la forma de u, el vértice es un mismo, ¿sí? Si tiene la forma de u invertida, es un máximo, ¿sí? Entonces tenemos que ver lo siguiente. Vuelvo aquí arriba. ¿Cuál sería el máximo? El punto de vértice, ¿sí? Aquí le puedo poner un ejemplo de lo que estaba al principio, ¿sí? El máximo sería, ¿quién? 0,0, ¿sí? El máximo sería, en este eje, sería 0. Y el mínimo sería 0 acá, porque es el valor que está más abajo de la parábola sería 0, ¿sí? Y el valor que está más arriba de la parábola acá sería 0, ¿sí? Entonces acá existe un mínimo y acá existe un máximo, ¿sí? De igual forma se aplica para las demás ecuaciones. Bueno, en este caso, ¿quién sería el mínimo? El mínimo sería 0, ¿sí? El valor más abajo del eje Y, ¿sí? Del eje Y. O sea, el eje Y sería 0 porque el otro eje es el eje X, ¿verdad? Es 1,0. Pero en este caso, X igual a 1 y Y igual a 0. Entonces el valor mínimo en esta parábola es 0. No tiene un máximo, ¿sí? Entonces veamos acá. Se aplica esta propiedad. Bueno, dejo este PDF para que lo estudien. Y aquí están otros. Aquí hay más ejemplos. Si de un valor máximo, si de la parábola, si nosotros decimos que x vale 0. Aquí está, miren. Aquí este ejemplo. Mire, el vértice de la parábola es esta. Y igual a menos 2x al cuadrado menos 1. ¿Cuál es su máximo? Veamos ahí. Se los dejo a ustedes para que vean. Y su máximo sería, si x vale 0, su máximo sería menos 1, ¿sí? Entonces su valor máximo, de hecho ahí está 0, menos 1, ¿sí? Vamos enfocándonos en el eje Y. Entonces su valor máximo sería menos 1, ¿sí? No tiene mínimo porque no está invertida, ¿sí? En este caso está abriendo hacia arriba, abre hacia abajo, perdón, y su valor máximo es menos 1. Entonces yo dejo este PDF para que ustedes lo puedan estudiar. Aquí hay otro ejemplo, ¿sí? ¿Cuál sería su valor mínimo?
menos 5, ¿sí? El vértice de la parábola sería su valor mínimo, sería menos 5, ¿sí? Sus cortes serían, hay que hacer la ecuación o hay que resolverla para ver los cortes. Si usted iguala a x igual a 0, entonces va a tener los cortes con el eje x, ¿sí? Entonces aquí dejo este PDF y nada más que agregar, creo que sería solo eso, solamente. Gracias.